Quinto año, ¿cómo están? Mi nombre es Cintia Iavarone y soy su profesora de elementos de microeconomía y macroeconomía. En la clase de hoy vamos a trabajar sobre la frontera de posibilidades de producción. ¿De qué se trata? La frontera específicamente es un análisis que realizan las empresas para poder optar entre las distintas alternativas de producción que tienen para poder lograr la mayor cantidad de ganancias que sean posibles. Eso debe realizarse ya que, como ustedes conocen, los recursos productivos tienen la característica de ser limitados. Entonces, al existir lo que se llama la escasez de los recursos, de los factores productivos, las empresas deben estudiar cuáles son las alternativas posibles que tienen con la utilización al máximo de los recursos que poseen para poder tener la mejor producción, combinando la alternativa de producción de distintos bienes. Por eso, hay 3 preguntas importantes que toda empresa, o más bien yo diría en general la economía, debe responderse. ¿Qué son? ¿Qué producir? ¿Cómo producirlo? ¿Y para quién producirlo? Vamos a un ejemplo para conocer un poco más sobre la frontera de posibilidades de producción y lo haremos situándonos en una empresa que va a utilizar al máximo todos los recursos con los cuales cuenta para comenzar su producción. En este estudio, esta empresa específicamente se dedica a la producción de alimentos y de vestidos. Son los 2 bienes que produce. Estos bienes son tomados como ejemplos, pero podríamos hacer el estudio de cualquier empresa con cualquier otro tipo de bien. Hablaríamos en este caso del bien 1 y del bien 2, que son los bienes que vamos a comparar. Para compararlos necesitamos tener datos sobre distintas combinaciones de producción. Fíjense que acá les muestro yo una tabla donde les muestro las posibilidades de producción con la opción A, con la opción B, C, D, E y F. Distintas combinaciones. Teniendo en cuenta que esta empresa va a usar al máximo todos los recursos que tiene, si produce en un determinado momento 300.000 unidades de vestidos, no le alcanzan los recursos para producir nada de alimentos. Y esta empresa piensa, si el público me demanda, me pide alimentos, ¿cómo puedo hacer para poder ofrecer los 2 bienes? Entonces elige una alternativa de producción y dice, si yo produzco 280.000 vestidos, me quedan recursos para poder producir 20 toneladas de alimentos. Entonces ahí ya empieza a estudiar otras combinaciones y piensa, si yo produzco 240.000 vestidos, me quedan recursos para producir 40 toneladas de alimentos. Y si la producción de vestidos se reduce a 180.000, entonces me van a quedar recursos para poder fabricar 60 toneladas de alimentos. Si elaboramos 100.000 vestidos, tengo recursos para fabricar 80 toneladas de alimentos. Y si me dedico solo a la fabricación y a producción de alimentos, voy a poder producir 100 toneladas, pero ninguna unidad de vestidos. Todo esto lo voy a poder hacer con los recursos que cuenta esta empresa. Al tener esta tablita de análisis, lo que nos permite es hacer un gráfico que nos muestra una frontera, es decir, la línea donde esta empresa se puede mover con distintas combinaciones de producción y de producción eficiente, utilizando y explotando al máximo todos los recursos que tiene. Eso quiere decir que si esta empresa produce los 300.000 vestidos y ningún alimento, explota al máximo todos los recursos que tiene. Cada uno de los puntitos que se encuentra en la curva de la frontera de posibilidades de producción son combinaciones posibles y eficientes de producción para esta empresa. Fíjense que acá hay 2 puntitos en rojo. Estos puntitos nos están mostrando otras combinaciones posibles de producción, pero una de ellas es utilizando los recursos que tenemos y otra de ellas es
adquiriendo nuevos recursos. Les cuento un poco más de qué se trata. Si nosotros observamos el puntito rojo que dice ineficiente, estaríamos hablando de una producción de aproximadamente 125.000 vestidos y 25 toneladas de alimentos. Esta combinación de producción es posible porque la empresa cuenta con los recursos para poder realizar esta producción. Ahora, lo que está sucediendo es que no está utilizando todos los recursos que tiene, entonces termina siendo un desperdicio esta producción, porque no se están usando todos los recursos que adquirió, se están derrochando recursos, está teniendo tiempos de ocio esta empresa, los empleados no están produciendo al máximo, están teniendo tiempos de producción desperdiciados, recursos inutilizados, entonces este punto de producción no le permite tener la mayor cantidad de ganancias que podría llegar a tener esta empresa. Lo mismo sucedería si, por ejemplo, la empresa quisiera producir 250.000 vestidos y 20 toneladas de alimento. Ese punto está debajo de la frontera de posibilidades de producción. Eso quiere decir que es posible, pero no es eficiente. Si bien es posible, produce un derroche de recursos, un despilfarro de recursos. Entonces no le conviene mucho a la empresa producir esta combinación de productos. Ahora, si vamos al puntito rojo que está fuera de la frontera de posibilidades de producción, dice inalcanzable. ¿Por qué dice inalcanzable? Porque tendríamos que utilizar muchos más recursos de los que tenemos para poder producir, por ejemplo, 275.000 vestidos y 100 toneladas de alimentos. No me alcanzan los recursos que tengo para elaborar esa cantidad de producción. Entonces, para nosotros es algo inalcanzable con los recursos actuales que poseemos. Cada vez que nosotros analizamos nuestra frontera de posibilidades de producción, llega como consecuencia el análisis del costo de oportunidad. Y cuando hablamos del costo de oportunidad, hablamos de todos aquellos productos a los que debemos renunciar para poder producir una unidad más de otro bien. Fíjense que acá les marqué con un corchete y les puse 20.000 vestidos. Esos 20.000 vestidos son el costo de oportunidad. Es decir, debemos renunciar a 20.000 vestidos para poder producir 20 toneladas de alimentos. Sí o sí, tuvimos que dejar de producir esta cantidad de vestidos para que los recursos nos alcancen para producir algo de alimentos. Si yo les hablara del costo de oportunidad que representa producir, por ejemplo, 240.000 vestidos y 40 toneladas de alimentos, siendo que nosotros sabemos que produciendo 300.000 vestidos no nos alcanzaban los recursos para producir alimentos, se entiende que el costo de oportunidad de la producción de 40 toneladas de alimentos será de 60.000 vestidos. Si yo quiero comparar la producción de la opción A con la opción E, yo diría que el costo de oportunidad es de 200.000 vestidos. ¿Por qué? Porque tuve que renunciar a la producción de 200.000 vestidos para poder producir 80 toneladas de alimentos. Bueno, por acá estamos finalizando con el tema de frontera de posibilidades de producción, de costos de oportunidad. Lo que les hice acá es un resumen de para producir 20 toneladas de alimentos, ¿a qué debo renunciar? Y debo renunciar a la producción de 20.000 vestidos. Eso quiere decir que en esta clase conocimos el análisis de producción que debe hacer una empresa cuando quiere optimizar al máximo la utilización de sus recursos y quiere optimizar al máximo las ganancias. Bueno, los dejo con el material teórico de plataforma que va a complementar esta explicación y tienen luego alguna actividad práctica para poder ejercitar
la frontera de posibilidades de producción. La FPP para nosotros de aquí en más. Cualquier consulta, me dejan un mensajito por plataforma. Saludos a todos.